Muy buenas tardes, señor ministro, señora presidenta. Dividiré mis preguntas básicamente en 5 temas. Nos gustaría desde el Grupo Parlamentario hacer muchísimas más, pero por el escaso tiempo dividiré en estas 5 preguntas. La primera pregunta, como no podría ser otra, es ¿qué piensa sobre la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de 2 personas, ND y NT? Nuestra pregunta es ¿qué piensa el Gobierno? Si el Gobierno piensa tener el coraje político frente a este giro muy peligroso en cuanto a las devoluciones en caliente, sin derecho a recurso, por cierto, para los inmigrantes posibles solicitantes de protección internacional, saltando las vallas de Ceuta y Melilla, porque sabemos que jurídicamente no tiene que conformarse el Gobierno. Hace falta coraje político. Con voluntad política, creemos nosotras, y en base a los derechos humanos, nada impediría derogar las devoluciones en caliente, ya que sabemos que es falso que el Tribunal Constitucional esté obligado a seguir criminalizando las migraciones. Recordamos también que las garantías de los derechos humanos son para todas las personas, más allá de su situación administrativa. Y para nosotras también el análisis que hace la Sala Grande del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un análisis absolutamente teórico y bastante alejado de las realidades de la frontera sur de Europa, en este caso del Estado español. Que el principio de la no devolución para nosotras y el derecho de asilo son 2 piezas fundamentales para el derecho internacional y, como no, para los derechos humanos. Y añado que más de 100 organizaciones, colectivos, plataformas, casi 200 personas particulares han firmado un manifiesto contra esta sentencia. Paso también a decir y hacer la segunda pregunta, que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordena a España escolarizar a una niña sin papeles de 11 años a la que el Gobierno impide entrar en un colegio en Melilla. Sabemos perfectamente, usted también, señor ministro, seguramente sabrá que hay más de un centenar de menores nacidos incluso en Melilla, empadronados en Melilla, que viven en Melilla desde que nacieron y que no pueden ser escolarizadas, estas personas menores de edad. Nuestra pregunta directa es si el Gobierno va a cumplir, España va a cumplir con sus obligaciones internacionales de escolarizar a la menor en Melilla tras la resolución del Comité de Derechos Humanos. Sabemos perfectamente que tanto la Ley de Extranjería como la Ley Orgánica del Menor, como la Carta Europea de Derechos del Niño, obliga directamente al Estado español a tener escolarizados los menores que residen en su territorio. Paso a la tercera, que es sobre los CIES. Señor ministro, básicamente nuestra pregunta va con relación a todos los CIES existentes en el Estado español. Nuestra pregunta y ya nuestro deseo es que se acaben, se anulen, se eliminen los CIES. Sabemos perfectamente que el 15 de julio del 2019 murió el compañero Marwan Abou-Badia. Aquí está. También tenemos de este año en un gran medio de comunicación en España que salieron unas imágenes grabadas desde dentro. Y nuestra pregunta directa es ¿a qué espera el Gobierno español para cesar al director del CIE de Zapadores directamente? O básicamente lo que sería más correcto bajo nuestro punto de vista, ¿a qué espera el Gobierno español a cerrar los CIES y en particular el CIE de Zapadores, que incluso el defensor del pueblo reprocha a este CIE, el de Valencia, que los partes de lesiones del servicio médico no se remiten al juzgado? Preguntamos. Nuestra pregunta también, a ver si podemos hacer unas cuantas más, sobre la fase 0 del refugio. Sabe perfectamente, señor ministro, seguramente que la fase 0 es una fase
básica en la vida de cualquier persona que sale de su país buscando refugio y que solicita protección internacional en el Estado español y tiene que esperar meses y meses y meses. Y tiene que caer incluso, porque no consigue la cita, en los servicios sociales de las diversas comunidades autónomas del Estado español. Tenemos, tanto en Madrid como en Barcelona, como en muchas ciudades de toda España, solicitantes de asilo, personas que salen de sus países buscando una vida mejor, saliendo de guerras y diversas calamidades, que están durmiendo en la calle. Tenemos constancia incluso de niños y niñas durmiendo con sus familias en la calle. Nuestra pregunta directa es qué piensa hacer el Gobierno español con el atasco de la fase 0 del refugio. Otra pregunta que tenemos, señor ministro, es sobre el atasco en las citas. Es terrible. De hecho, yo misma durante 2 semanas estuve yendo personalmente tanto en Barcelona como en Madrid y no hay cita, señor ministro. No se puede. Si podemos entrar aquí telemáticamente, ya veremos que es imposible conseguir una cita para solicitar protección internacional. Otra pregunta que tenemos, que todavía me quedan 3 minutos, he hablado del colapso en extranjería. También me gustaría preguntar, señor ministro, ¿qué piensa el Gobierno hacer con los jóvenes y las personas no expulsables? Nos interesa mucho saber qué se va a hacer con estos jóvenes tutelados, extutelados o directamente no extutelados a partir de sus 18 años, cuando caen directamente bajo la ley de extranjería y sin permiso de trabajo. Nos gustaría saber si se facilitará algún tipo de permiso de trabajo para estas personas, porque si no son expulsables, vivir en un territorio sin poder trabajar y también sin tener un permiso de residencia o algo que le acoja es realmente difícil. Le digo porque servidor ha pasado por esto. Y mi última pregunta es sobre, a finales del año pasado, una revista catalana de muchísimo prestigio de investigación periodística que se llama La Directa, en el número 488, pongo en contexto que servidora es española, pero también es brasileña, con lo cual conozco bien lo que voy a decir ahora. Esta revista de investigación periodística hizo un reportaje bastante amplio y bastante serio, con datos fidedignos que están en la revista, donde 21 agentes de diversos cuerpos de policía y militares aquí del Estado español recibieron durante 9 días instrucción impartida en Brasil, mi país también, por el BOPE, que es el Batallón de Operaciones Especiales. Le puedo asegurar, señor ministro, que este Batallón de Operaciones Especiales, el BOPE, es un batallón hecho a medida para enseñar a matar directamente. Puede usted buscar información. Le puedo decir que desde el 2013 a 2017 la policía de Río de Janeiro mató, no lo digo yo, dice el gobierno brasileño, 13.387 personas. Quedan 40 segundos, señora Vale, diputada. pues me gustaría saber cómo se produjo esto, por qué no salió en los medios de comunicación y si el Gobierno de España continuará enviando las fuerzas de seguridad y sus militares a entrenarse con una policía absolutamente asesina. Muchas gracias, señor ministro. Sobre la migración, ley de asilo y todas esas cuestiones, es una cuestión, yo siempre digo, que nos ha llevado el 70%, por decir algo, lo digo y no sé si debería, del tiempo, de los esfuerzos realmente del equipo del Ministerio, trabajando todos de una forma importante. Cuando llegamos, el 7 de junio, nos encontrábamos llegando cada día 500 migrantes en condiciones inhumanas, explotadas por las redes, por las organizaciones criminales, que eso yo siempre lo quiero decir, porque muchas veces cuando hablamos de migración irregular nos olvidamos de las organizaciones criminales, que son quienes les colocan y les ponen en esas situaciones de riesgo efectivo y directo para su vida.
Vuelvo a decir, nos encontramos porque no había política migratoria, se había duplicado, triplicado durante los 2 últimos años anteriores, se veía la progresión, se veía que el Mediterráneo central estaba cerrado y no había ninguna política migratoria ni de planificación bilateral ni en el ámbito de la Unión Europea. Nosotros, desde que hemos llegado, porque aquí parece que la gente olvida una cuestión, la política migratoria, asilo y fronteras, artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, es una política de la Unión Europea, política común. El presidente del Gobierno, desde el primer Consejo Europeo al que asistió el 28 de junio de 2018, ya hizo hincapié en la necesidad de profundizar en esa política. Hoy he estado yo, como se ha dicho, con la comisaria Johansson, Ylva Johansson, la comisaria de Home Affairs, y con el vicepresidente Esquinas, que coordina distintas comisarías, dentro de la cual está Interior. Y estamos trabajando en ese sistema de asilo común europeo, donde evidentemente pues tenemos que encontrar posturas comunes, difíciles al día de hoy, sobre todo en materia de responsabilidad y solidaridad. ¿Con esto qué hablo? Pues de solidaridad en que podamos hacer realmente unas cuotas entre todos los países de la Unión Europea, donde podamos realizar una política común y prestar realmente los auxilios. Pero cuando hablamos de migración hablamos de políticas transversales, porque aquí se ha dicho anteriormente, evidentemente, el migrante, mucho del migrante es por condiciones, en muchos casos, por cuestiones políticas e ideológicas, evidentemente, no estoy, pero también otras simplemente que es muy grave ya, por razones económicas, es decir, porque no puede vivir, desarrollarse en su hábitat, en su sitio, en su lugar, y donde el cambio climático que tanto hablamos también tiene mucha influencia. El cambio climático en África existe, ya podríamos decir, el refugiado, el migrante climático, es decir, en esos términos. Entonces, a lo que voy es trabajar en origen, y eso estamos trabajando en Europa, trabajar en ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo de tú a tú, no de benefactores, de tú a tú. Importante, lo que decimos, entiéndaseme bien cuando digo adelantar las fronteras, que no tengan que salir porque se vean obligados por la situación, y eso es hacer también política migratoria. Bueno, eso estamos trabajando en el marco de la Unión Europea. Actualmente se está discutiendo el mecanismo plurianual de financiación, entonces estamos ahí realmente realizando esfuerzos para que el ámbito económico, los fondos destinados a la cooperación sean efectivos, estructurales. Nosotros, lo que he dicho, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, estamos trabajando con los países de origen, con los países de tránsito, y creo que con un resultado importante y efectivo. Y trabajando, luchando también contra las mafias, contra las redes, y cooperando para luchar contra las redes de tráfico de migrantes, de seres humanos. Y trabajando también, porque ahí se esconde mucho, como decía el señor Santiago, también la trata, por eso es tan importante, es decir, reduciendo víctimas de trata dentro de la migración irregular y de la explotación de muchas mujeres en esos términos. Pues ahí es donde también, y evidentemente no solo es la lucha contra las mafias, sino también es luego el retorno. El retorno de quien tiene que ser retornado es una cuestión, evidentemente, que procede porque también esa es una realidad, quiero decir, dentro de los controles de los flujos. Pero yo les garantizo a todos ustedes que, evidentemente, en toda cuestión hay un respeto absoluto en materia migratoria y en todo el ámbito, en todo el ciclo migratorio, como no podía ser de otra forma, a los derechos humanos, sin ningún tipo de vulneración. Bien, esta es una cuestión tan clara, y que este es un país, evidentemente, de asilo, de refugio, que otra de las cuestiones que hemos tenido que abordar, se han multiplicado por 5 en los últimos años las peticiones de protección internacional, de lo que era 2012 al 2018. El año pasado, 2019, recibimos 118.000 peticiones de protección internacional. Miren, ustedes hablaban tanto de Venezuela, pues dejaron expedientes de venezolanos con protección internacional en un número importante. Nosotros este año hemos resuelto 5 veces más expedientes de protección internacional, gracias también a la colaboración de ACNUR, de CEAR, dentro de la CIAR, que es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Hemos resuelto casi 60.000 expedientes. Tenemos pendientes muchos, pero estamos trabajando. Hemos implementado la oficina de asilo y refugio con 231 funcionarios nuevos, los cuales están
formados, con un plan informático importante que va a agilizar, con un nuevo procedimiento a la hora de las entrevistas, etcétera, profesionalizado. Hablaba la señora Carballo de las listas de espera. Se están reduciendo de forma ostensible, porque es una de nuestras preocupaciones. Y hay una colaboración efectiva entre nuestra Dirección de Política Interior y la Oficina de Asilo y Refugio, vuelvo a decir, con ACNUR, con CEAR, y tenemos una coordinación efectiva también con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de asistencia que a ellos también corresponde. Y en ese sentido, vuelvo a decir que se está trabajando de una forma efectiva. Y en Ceuta, vuelvo a decir, en Ceuta y Melilla, pues en los mismos términos, nosotros dijimos lo de las concertinas, nosotros queremos fronteras seguras. La frontera es también para proteger de los flujos, es tener un control sobre los flujos migratorios, que eso no quiere dejar de ser solidario, sino que hay que tener un control, evidentemente, con respecto a los flujos migratorios irregulares. Bueno, estamos trabajando en una reforma integral del perímetro de la valla, pero también dotando de circuitos de cámara, circuitos cerrados de vigilancia, dotando de todos los medios, por así decirlo, también de reconocimiento facial, etcétera. Todo aquello que permita, en ese sentido, tener una frontera mucho más segura, que también eso es dar apoyo y cobertura a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, respecto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decir una cuestión muy clara y en el sentido, viene a manifestar y manifiesta que la violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales, es decir, en esos términos, y en segundo lugar, algo que lo hablaba en cierta medida el señor Santiago, no quiero malinterpretarle, señor Santiago, la importancia de tener mecanismos en frontera y en el ámbito consulado y en el ámbito embajadas para que pueda haber solicitudes efectivas en términos de protección internacional. Y lo reconoce que España los tiene. Que podemos mejorar en tener mejores asistencias quizás, bueno, pero los tenemos y tenemos suficiente. Vuelvo a decir que esas son las pautas que establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el no ejercicio, vuelvo a decir, de la violencia y que España no avalar la violencia y, en segundo lugar, que España cuenta con mecanismos suficientes para la asistencia en fronteras de las personas solicitantes de protección internacional. Y aquí déjenme que sí haría una mención expresa. Nosotros quitamos las concertinas, vuelvo a decir, porque no queremos ver imágenes de migrantes heridos, pero también hago una mención aquí a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros guardias civiles y policías nacionales, que ellos protegen nuestras fronteras, pero también realizan una labor humanitaria. No lo olvidemos eso en ningún caso. Son personas como todos nosotros. Pero bueno, quiero decir que en el ámbito de la migración es un ámbito complejo, transversal, donde se conjugan muchas cuestiones en particular y donde hay que seguir trabajando, implementando en origen, hay que trabajar en tránsito, etcétera. Y me preguntaba el señor Iñárritu si yo me sentiría seguro en Marruecos. Pues es decir que yo en Marruecos tengo una relación política de cooperación, llamémosle de cooperación política, absolutamente leal, absolutamente fiable, no yo, el gobierno de España, y evidentemente me siento absolutamente seguro en esos términos. Y vuelvo a decir, debo decir, yo agradezco siempre la cooperación y la colaboración de los países y agradezco, y lo quiero hacer aquí también, la colaboración y cooperación con Marruecos, como con Argelia, como con Mauritania, con Senegal, con Costa de Marfil, con Gambia, con Ghana, y sabiendo que tenemos que profundizar y sobre todo profundizar, vuelvo a decir, en el ámbito de la cooperación. En el ámbito de la cooperación, Europa, en una parte, Europa, África, es imprescindible, y luego también en el ámbito bilateral, con un plan África, en el ámbito bilateral real, de tú a tú, sabiendo lo que la parte necesita realmente para su desarrollo, no de esos planes donde uno va
a imponer lo que entiende, ¿no? de tu acto. Y en eso, vuelvo a decir, estamos trabajando. Señor ministro Grande Marlaska, me va a permitir usted, muchas gracias por sus respuestas, pero me va a permitir hacer hincapié en tres preguntas que le he hecho. La primera, que para el grupo parlamentario republicano es muy importante saber lo que le he preguntado sobre las fuerzas de seguridad entrenando en Brasil con el batallón especial de policía, que ya le puedo asegurar que ha sido incluso denunciado por Amnistía Internacional y por muchos organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Solo para que sepa usted, del año pasado en mi país, en el mes de julio, mataron a casi 1000 personas en una favela en Río de Janeiro. Me va a permitir también hacer hincapié al tema de la escolarización de niños y niñas nacidos y nacidas en Melilla, señor ministro, niños nacidos en España, niños empadronados y niños que viven ahí y que no pueden ir a la escuela. Esto va en contra, señor ministro, la Carta Europea del Derecho del Niño, la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica del Menor y, sobre todo, contra los derechos humanos. Y acabando, señor ministro, también hacer hincapié a que, sobre todo, que ha sacado la plataforma CIES No Madrid, ha sacado un comunicado que me parece bastante importante, que es que hay brotes de tuberculosis en el CIE Aluche Madrid. Señor ministro, sabemos perfectamente que pueden estar 60 días en estos que para mí personalmente son Guantánamos en el Estado español. Me gustaría saber, por favor, señor ministro, cómo será gestionado el tema del brote de tuberculosis en el CIE de Aluche. Y nuevamente pregunto, y acabo ahora sí, si usted, su gobierno, hará el cierre definitivo de estos Guantánamos, de estas prisiones en el Estado español. Muchas gracias. Terminando, señora Carballo, desconozco lo que me dice de Brasil y de esos cursos, pero yo le diré que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía como Guardia Civil, son profesionales reconocidos a nivel internacional y cuando salen de España normalmente es en labores de cooperación, coordinación, por su gran aptitud y por su gran eficacia, o para dar cursos de formación y en algunos otros momentos para recibir alguna formación especializada en lucha contra la criminalidad organizada, etcétera, y coordinar, pero no, desde luego, para lo que usted me ha expuesto. Nada que ver para eso. Y respecto a la escolarización en Melilla, comprobaremos y hablaré con el Ministerio de Educación, porque ya sabe que en Melilla depende de lo que es la educación del Ministerio, está centralizada. Y los CIES, vuelvo a decir, nosotros queremos el modelo de CIES y lo que me he remitido anteriormente, entendemos que son precisos, necesarios, pero los CIES en parámetros de la normativa internacional, avalada por nuestro defensor del pueblo, organismos internacionales, y en esos términos nos movemos y nos queremos mover. Evidentemente, un CIE no es un centro penitenciario ni puede tener la apariencia de centro penitenciario. Y le diría que, sobre todo por respeto a quienes han estado en Guantánamo, creo que no es lo mismo uno y otro, aunque tengamos nosotros que mejorar en los CIES. No me duelen prendas, pero por respeto a la gente o a las personas que han estado en Guantánamo no creo que sea lo mismo.